No sé de dónde viene la palabra. ¿Cómo? Pues es española, de origen. Es del idioma castellano, viene de la revolución, de la Constitución de 1812, los que defendían la Constitución frente a los que atacaban la Constitución. Y de ahí algo de eso viene. Hay protoliberales también. Muchos buscan a Locke, entre ellos, por ejemplo, hay Montesquieu, o sea, los que defienden básicamente la libertad política. Y entonces lo que buscan es limitar el poder del gobierno. Y lo quieren hacer básicamente a través de la reforma, a través de división de poderes. En Locke, por ejemplo, el segundo tratado de gobierno civil habla algo de eso. O, por ejemplo, en Montesquieu. Quieren dividir el poder para hacerlo más débil. La idea es esa, limitar el poder del Estado, por eso lo llama liberal, porque priman la libertad. Yo creo que se equivoca. Y después le gusta mucho la idea de crear constituciones. Si ustedes tienen constitución, o todos los países tienen constitución, es por culpa de ellos. Antes no había constituciones. Eran, ¿cómo decirle? Funcionaban las leyes tradicionales del reino, era un conjunto de... Pero no estaba escrito, no era un corpus. En Inglaterra, por ejemplo, saben que no hay constitución. ¿Cómo? Que usan ¿cómo se llama? El common law. El common law, ahí está. Y lo van cambiando. No hay constitución escrita. La idea de constitución escrita es francesa y viene de la Revolución Francesa. La idea de que las libertades y los derechos, estas cosas, queden escritos y establecidos en una especie de documento sagrado, que sea el que dé los derechos. Yo obviamente estuve en contra, yo creo que los derechos son previos al documento. Y de hecho hay países que ni siquiera tienen documento. Los derechos tiendo a ser más bien jus naturalista, que los derechos están en la naturaleza humana, no están en un documento que me los escriba. ¿Me explico? Pero la idea es esa, dividir el poder, crear constituciones, limitar el poder del Estado, etc. Entonces, se crean una serie de mecanismos para crear eso. Entonces, aparecen los liberales, que son aquellos que quieren pues, establecer unas normas para dar libertad. Esos son los liberales políticos. En principio, pues son muy interesantes, empiezan a hablar de estas cosas. Por ejemplo, James Mill, Bentham puede considerarse un liberal de este estilo. Hay los liberales franceses, que eran muy interesantes, que eran muy librecambistas, por ejemplo, Thierry. Dunoyer. El viejo Destutt de Tracy, que fue el que inventó la palabra ideología. Destutt de Tracy. Y sus amigos, que eran el grupo de los ideólogos, que fue el que inventó el concepto de ideología. Bueno, hay un montón de gente. Constant, diga. Una pregunta, ¿en qué momento deja de ser protoliberalismo y se vuelve liberalismo? Yo creo que con las revoluciones constitucionales del siglo XIX. Las constituciones de 1848, 1830, 1812, cuando se empieza a hablar de documentos políticos para crear tipo de cosas. Eso en plan político. Entonces, le gusta. ¿Pero qué pasa? El liberal es el creador del Estado moderno. Porque supuestamente los liberales se fundan una cosa inventada que es la nación. Que es un concepto que nadie sabe muy bien en qué consiste. Porque se define políticamente, pero nadie sabe en qué consiste una nación. Si viene el libro de ¿qué es una nación? De Renan. Nadie sabe qué es una razón. Unos dicen que es algo objetivo, que se puede medir por el idioma, por la raza, por la religión, por la historia, por muchos factores distintos. Otros dicen que es algo voluntario, que lo que dice Renan, la nación es el plebiscito cotidiano. Decía, si somos nación en la medida que queremos estar con otros nacionales. No hay un concepto claro y objetivo de lo que es nación. Pero sobre la nación se funda el Estado, porque el Estado es la representación política de esa nación. Ambos dos conceptos ficticios, que no existen. Ni nación ni Estado, son ideas mentales que tenemos en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los liberales. A mí no me interesa el liberalismo político, me interesa el liberalismo económico, o liberismo. Porque yo, como les dije antes, entiendo que todas las libertades derivan de libertades económicas, no de libertades políticas. ¿Me explico? El principio del liberalismo, yo si quieren leer de estos temas, por ejemplo, Raimundo Couvedou, Letras del liberalismo,
o el gran Guido de Ruggiero. La historia del liberalismo, o si no, si quieren algo más pequeño, Harold Lasky, la historia del liberalismo europeo. Lasky era un fabiano, ¿ven? Por ejemplo, los que hablé allá. Una especie de socialista no marxista. Pues él nos habla de la historia del liberalismo europeo en plan político. ¿Cuál es el gran cambio? Ustedes se fijan que, por ejemplo, en Estados Unidos liberal es la izquierda, no es la derecha. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién fue? Por un cambio en el concepto de libertad. Hablamos siempre. Libertad negativa, libertad positiva. Sí, porque en Estados Unidos libertarianismo es lo que nosotros entendemos como liberalismo. Sí, señor. Por culpa de Stuart Mill. Y libertarianismo nosotros lo entendemos como algo de anarquía. Así es, y que también, lo cual es cierto también. Es decir, la culpa de todo la tiene John Stuart Mill y sus secuaces. El juez Stephen, ¿cómo se llama este? Hodgson, ¿cómo se llama así? Y una serie de sucesores que tiene él. ¿Qué sentido? El concepto de libertad era un concepto históricamente negativo, como les dije yo siempre. ¿Y qué constituye una libertad negativa? De que nadie se meta con nosotros, que nos dejen tranquilos. ¿Y que crea Stuart Mill? La positiva. A partir de libertad, dice, yo no soy libre si no tengo para comer, yo no soy libre si no tengo educación, yo no soy libre si no tengo una vivienda, yo no soy libre, etcétera, etcétera. La idea de que la libertad es algo positivo. O sea, de que el Estado tiene que garantizar las condiciones mínimas para que haya libertad. ¿Me explico? O sea, el concepto del Estado ya no es defender libertades negativas, sino crear libertades positivas. O sea, crear un marco legal que garantice que las personas sean libres, que es esta cosa también que tiene que ver con el republicanismo, con un concepto emparentado. Es decir, dicen los liberales modernos, no sé, todo lo Hobhouse, por ejemplo. ¿Qué dicen otros autores? Una persona no es libre si no tiene comida, dicen así. Una persona no puede deliberar y ser libre si no tiene educación para conocer las alternativas vitales que tiene. Por tanto, el Estado o el poder político tiene que garantizar la libertad, pero garantizarla de forma positiva. Tendrá que darle de comer a la gente, alimentar a la gente, darle una vivienda a la gente, etc. Entonces, cambia el concepto de libertad. Entonces, se convierte en aquellas personas que ahora empiezan a defender derechos positivos para las personas en los liberales. Y así, por ejemplo, estudiaron, supongo que a John Rawls, la teoría de la justicia, es un liberal. Dworkin probablemente también se considera un liberal, un libro que se llama Los derechos en serio, no sé si lo conocen. Dworkin, filósofo del derecho. Los derechos en serio, ¿lo estudió usted? Lo acabamos de leer la semana pasada. Y, ¿a favor o en contra? ¿Qué? Es el mismísimo demonio, yo no sé. Libro tan así, tanto, pocos libros me irritan, que a mí este me irritó mucho. Mucho. Es demasiado pesado y... No es solo pesado, es lo que dice. Igual la suerte es que no lo entienden. El problema es que entendían lo que quiero decir. Sí que es un libro pesado, igual que Rawls es muy pesado. Y Dworkin también. El problema a la suerte a lo mejor es ese. El problema es que lo entendieran, que fuera claro. Todo es una sucesión de derechos positivos. Es decir, de que los derechos tienen que ser positivos. Rawls lo plantea ahí, eso del velo de la ignorancia. Tiene una serie de cosas ahí que son... Que hay que garantizar eso del maximin, que las diferencias humanas, ya lo conocen ustedes, no les repito el cuento, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Una cosa que nunca entendí, eso del velo de la ignorancia, es porque deduce él que en caso de que haya un velo vamos a escoger esa solución. Primero, hay experiencias psicológicas, experimentos, que dicen que el ser humano, puesto en las condiciones, no escoge la situación en la cual no esté menos mal. Y, por ejemplo, yo veo los animales, les da la opción entre estar en una jaula alimentado con su veterinario, con todo atendido, lavados y calientes, todas esas cosas así,
Y no hay animal que conozca yo que no prefiera la selva estar en la jaula. No sé si me explico. Los animales prefieren la selva, buscarse la vida en la selva, aunque les vaya mal, a estar en la jaula alimentados y protegidos. No sé si me explico. O sea, no sé de dónde deduce Rawls esa idea. Además que en la vida real mucha gente no escoge no escoge la situación de Minimax, que creo que de Minimax que le llama él. Es decir, una situación en la cual el más pobre esté menos mal. No sé si me explico. No acabo de verlo yo. Y sus conceptos que hace él de que no tengo, o sea, que solo tengo derecho a aquellas dotes naturales que tengo si benefician a alguien, cosas por el estilo, o benefician a la sociedad. Es que no entiendo esas cosas. Pues es un liberal, por ejemplo. ¿Dónde acabó el liberalismo? Él y sus personas. Y acabaron por culpa de Stuart Mill. Que esas ideas de Stuart Mill después también cuajaron en América y se crearon los liberales americanos. Que son liberales positivos. Dentro del liberalismo hay muchas corrientes. Digo que yo defiendo el liberalismo económico. Los autores que aquí estudiamos, normalmente, cuando hablamos de liberal, yo entiendo aquí en Guatemala, y supongo que también, que es en el mundo hispano, defendemos el liberalismo, entendemos como un liberalismo económico, no el liberalismo político. Porque el liberalismo político crea el Estado también, crea el concepto de esto de la función social de la propiedad, crea un montón de conceptos que supuestamente, y sobre todo porque el liberalismo político atomiza a la sociedad, acaba con los grupos intermedios, porque supuestamente son opresores. Aún lo discutía con Edu al mediodía, porque para Edu los grupos intermedios son opresores. La familia, la comunidad, son opresores. Y el Estado lo que hace es acabar con esas opresiones. Por ejemplo, las iglesias pueden ser opresoras, etcétera, las religiones. Pues entonces el Estado liquida a esas cosas y establece que las libertades son solo individuales. Solo existe el individuo, a efectos de libertad, solo hay individuos. Entonces, eso atomiza a la sociedad, elimina las defensas y queda el individuo indefenso frente al Estado, porque no tiene nada que no tiene nadie que lo defienda. Es uno a uno enfrentados al Estado frente a las familias, o los cuales, por ejemplo, en muchos países del mundo, la gente aún es más leal al clan que al Estado, pero es un freno el poder del Estado. Entonces, lo que entendemos por liberales a día de hoy son los liberales económicos, que se dividen, bueno, hay varias escuelas. Hay la escuela Ordo, que explicamos antes, pero las dos escuelas principales de liberalismo económico son la escuela de Chicago y la escuela austriaca. Los de Chicago también se les llama neoliberales. Aunque no todos los neoliberales son de Chicago, los de Chicago son neoliberales. Los austriacos son de escuelas, saben distinguirlas, ¿no? Somos más clásicos que los Chicago. Los Chicagos, por ejemplo, Friedman, sí, Stiglitz, Gary Becker, mucha gente de este estilo. Son escuelas económicas. Hay diferencias sustanciales, por ejemplo, en el método. Ellos son muy formalizan, ellos usan mucho el cálculo de eficiencias, usan mucho instituciones que buscan el marido o la mujer eficiente, por ejemplo, el tratado sobre la familia de Gary Becker. Bueno, intentan explicar económicamente todos los aspectos de la vida, intentan establecer como funciones de utilidad de las personas y establecerlas en todos los ámbitos. En muchos aspectos son liberales o libertarios. Milton Friedman, por ejemplo, es en muchos aspectos muy liberal, en otras cosas no. Por ejemplo, en política monetaria no es liberal, es socialista. Bastos, ¿por qué usted pelea con los Chicago Boys? Por lo que estoy diciéndole. Yo estuve este fin de semana peleando con ellos. Un montón de Chicago estaban allí todos juntos. ¿Qué? Un Liberty Fan, esto es un Vista Real, esto es un debate. Llegamos 3 o 4 austriacos contra 8 Chicagos. Yo creo que ganamos nosotros. ¿Qué? Pongamos, yo tengo una pregunta. Pongamos, a mí el otro día yo estaba hablando con alguien y me siento razonamiento del ordoliberalismo. Sí. O sea, a mí me parece que tiene mucha... El ordo no ha parecido a nosotros que a los Chicagos, ¿sí? Sí, pero pongamos, el ordo es, por ejemplo, bueno, se me explicaron.
de que a veces hay cierto tipo de interferencia estatal que lo que hace es que mejora la calidad y la competencia para mejorar la oferta y entonces mejora las condiciones del demandante. Por ejemplo, él ponía el ejemplo del whisky y él decía que no hay whisky malo. O sea, no hay whisky malo porque existen ciertas regulaciones que, o sea, cualquiera puede producir whisky. Entonces, en ese sentido es súper liberal, pero sí existen ciertos estándares y que eso mejora las condiciones de el problema es, ¿ese estándar tiene que ponerlo el Estado o lo pone el propio mercado? El Estado. Pues yo digo que el mercado puede hacerlo. Por ejemplo, la cerveza alemana tiene una ley propia de pureza, no sé si me explico. Si quiere hacer cerveza estilo alemán, tiene que hacerla con una receta. Y es la marca esa que le da que le da el sello de calidad, no sé si me explico. Si usted no tiene el sello que le da esa pureza, no lo puede poner en el comercio, no sé si me explico. Es cerveza, pero no es cerveza con pureza. ¿Y quién pone el sello? ¿Qué? Una organización privada que es la controladora de la calidad de la cerveza alemana, no sé si me explico. No es estatal. Pero eso es austriaco. Sí. O sea, esa idea es austriaca, pero pongamos, ahí es donde yo tengo como... A ver, el Chicago defiende que hay bien, es una disputa académica. El Chicago en muchos aspectos puede ser libertario, pero en otros no. Por ejemplo, en política monetaria, para mí el Chicago es socialista, porque defiende al Banco Central y defiende pues, reglas monetarias y defiende, por ejemplo, que el helicóptero de Friedman, que en caso de una crisis que el Estado tiene que intervenir y inyectar liquidez y hacer un montón de cosas a través del Banco Central. Nosotros no lo admitimos. Y usa mucho el concepto de la eficiencia, como acaba de hacer usted. Yo creo que el concepto de eficiencia no se puede aplicar a las ciencias sociales. A ver, el concepto, yo les dije un día que el problema de las ciencias sociales es que importan conceptos de las ciencias físicas que no son apropiados para las ciencias sociales. Es decir, cuando hablaba otro día de igualdad, ¿no? La igualdad es un concepto matemático. Esto es igual. Igual es igual. Pero yo si voy por la calle, andando, a mí nadie me llama señorita Illescas. ¿Por qué? Porque no somos iguales. ¿En qué sentido? Se nos distingue fácilmente. No sé si me explico. O sea, en muchos rasgos somos distintos. Yo soy más viejo, ella es una señorita, yo soy un señor, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Estatura, tipo de pelo, hay muchas cosas que nos distinguen. Y de hecho la gente nos distingue. Y ya no solo en aspecto físico, pues ella es lista, yo no, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Hay muchas cosas que nos distinguen a las personas hasta el punto que nadie nos confunde. Bien, de esas diferencias es donde tengo yo rentas y hay otras rentas, no sé si me explico. ¿De dónde tengo yo mi nivel de vida, sea rico, pobre, alto o bajo? Pues de las calidades que tengo yo. Pues esto, pues derivo de la inteligencia, de la fuerza física, de la belleza, de la salud, de mi habilidad social, a ganar amigos. Todas esas cosas son las que nos diferencian y que hace que ella gane más o yo gane más. ¿Me explico? La edad también. Es normal que yo soy más viejo gane más que usted. No sé, me explico. Hay muchas cosas que nos diferencian. Por eso digo que el concepto de igualdad, cuando se hace de igualdad, siempre es igualar una cosa frente a otra, como vamos el otro día. Es un concepto que no vale para la ciencia social, porque cuando igualar es igualar. ¿Y ustedes querrían, por ejemplo, un mundo igual? Imaginen un mundo todo lleno de Paulinas Vicario. Una Paulina Vicario dando la clase, Paulinas Vicario por ahí, Paulinas Vicario filmando, Paulinas Vicario va por la calle al bar, todos Paulinas Vicario allí tomando cerveza. ¿Sería divertido eso? ¿Qué? Servida por Paulina Vicario, ver la televisión Paulina Vicario hablando, no me explico. ¿Sería bonito eso? ¿Qué? ¿No les gustaría? No, lo divertido es que somos distintos. Que unos aprendemos de nosotros y nos podemos divertir. ¿Con quién hablaría usted si todos fueran iguales? Conmigo mismo. Pues sería aburridísimo cuando vaya a hablar con la Paulina Vicario que está al lado. Ahí dice, cállate, ya lo sé. Somos iguales, no te das cuenta. No sé si me explico, ¿qué? Lo divertido es que ella sabe cosas que usted no sabe, usted sabe cosas que ella no sabe. Y hablan y se divierten, no sé si me explico. Un mundo igual sería horrible. Igual de verdad. No sé si me explico. Tenemos diferente, pero digo que es un concepto falso para usar las ciencias sociales. Pero otro concepto que es falso para las ciencias sociales es el concepto de eficiencia. Eficiente es un motor diésel. Eficiente es una caldera de vapor. ¿Me
explico? Eficiencia es una máquina que le mete tantos litros de gasoil y da tanta potencia. Ahora le voy a poner un ejemplo. Suponga que somos aquí todos los nazis nosotros, ¿no? Estamos en Guangxi. Estamos en la cosa que va a decidir el exterminio de los judíos. Entonces nos reunimos. A ver, vamos a ver cómo hacemos. El ejemplo es bruto, pero los ejemplos que pongo son brutos para que se acuerden de ellos y los entiendan. Me explico. Hay que liquidar a los judíos. A ver cómo hacemos. Usted, ¿qué es más barato, señorita Isolina? ¿Por matarlos con gas, a horca, a cuchillo o a fusil? Es decir, a ver, entonces la señorita Isolina dirá, a ver, si matamos a fusil, sale a dos quetzales cada muerto. Si matamos a horca, tal. ¿Y cuántos podemos matar a horca? Cada horca va muy lento eso, pues podemos matar solo 100 cada día y tal. Pero más barata la cuerda y tal. Hacemos cosas así. ¿Ya? Pues lo más barato es hacer números, es matarlos con gas, porque así juntamos muchos en un sitio y tal. ¿Cómo los transportamos? ¿En camión, en carro, tal? Empezamos a ver en tren, tal, empezamos a hacer números. ¿Cuánto cuesta cada judío transportar? Empezamos a hacer así. Y al final, después de mucha deliberación, decimos que lo más eficiente es acabar con los judíos por gas y transportarlos en tren. No sé si me explico. Matarlos con ciclón B, es lo más barato, y así como por unidad de obrera o por hora de trabajo matamos más judíos. Bien, la pregunta es, cuanto más eficiente soy, ¿qué pasa? Cuanto más eficiente soy, menos eficiente soy, porque hago más daño, ¿sí me explico? Cuanto más eficiente me hace las medidas la señorita Isolina, Marisolina, más daño hago. No sé si me explico. Entonces, lo que hay que cuestionar no es la eficiencia, sino el contenido de la política. ¿Me explico? Ser eficiente en hacer el mal es ineficiente. ¿Me explico? No sé si me están siguiendo la argumentación. Cuanto más eficiente me hagan el funcionamiento de la máquina estatal para hacer el daño, más daño hago, por tanto, más ineficiente soy. Son conceptos que no valen para la ciencia social porque son multidimensionales. Lo que es eficiente para unas personas es ineficiente para otras. ¿Me explico? Entonces lo que hay que discutir es el contenido de la política y ver si es moral o no moral, no si es eficiente o ineficiente. Porque usted no tiene un criterio único, sino que es pluridimensional. A diferencia de una caldera de vapor, que solo tiene una dimensión, esto es potencia por litro consumido, aquí tenemos muchas cosas, que violamos derechos, que hacemos mucho daño, que hacemos un montón de cosas. No sé si me explico. Diga. Usted da clase de políticas públicas. Sí. Entonces, supongamos de que vamos a generar una política pública para, no sé, vamos a repartir galletas. Sí. Entonces, hacemos un estudio, hacemos una proyección, ahí estudiamos la curva, miramos cómo funciona, cuánto nos va a costar, cuándo vamos a llegar. Okay. Entonces, asumiendo que existe el Estado y que se va a llevar a cabo la política pública, al momento de que yo juzgo una política pública, sí puedo ver si una política pública es más eficiente que otra. Es decir, el concepto sí funciona cuando estamos... Si solo consideran un parámetro, sí. Pero a lo mejor repartir galletas arruina a los panaderos. No sé si me explico. Altera el precio del pan y de la harina. No sé si me explico. Pero claro, usted está computando solo una dimensión, que es repartir galletas. Y yo le doy todos los aspectos de esa política, que no es solo repartir galletas. Igual está alterando el precio de la harina, porque usted compró toda la harina para hacer galletas. Igual deja a los panaderos, a los fabricantes de pasta, sin harina para hacer pasta o hacer pan. Está a lo mejor perjudicando a la competencia, porque si usted alimenta gratis a los niños, pues la gente ya no compra en las tiendas. O sea, hay un montón de factores que hay que considerar ahí, no hay uno solo. Entonces, cuando usted es eficiente repartiendo galletas, a lo mejor está arruinando a los panaderos. ¿Me explico? Sí que es eficiente. Igual que en el caso del judío, que lo vio la primera, no sé si me explico. Vio la primera que cuanto peor funciona el Estado, cuanto más eficiente es haciendo mal el Estado, más daño hace. Por tanto, no es eficiente, es ineficiente socialmente, no sé si me explico. Y después, eficiencia ¿para quién? Para Hitler, obviamente, lo que nos dice la señorita es lo correcto. Para la sociedad, no. No sé si me explico. Y desde luego para los judíos, mucho menos. Los judíos querrían, en ese caso, que el Estado fuera lo más ineficiente posible, ¿sí o no? Entonces, ¿qué punto de vista usamos
al ponderar la eficiencia y la ineficiencia. Pues digo que son conceptos que traen muchas veces como fricción, como equilibrio, son conceptos que traen de las ciencias sociales a las ciencias, perdón, de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Las ciencias naturales tienen sentido, las ciencias sociales no. Y las ciencias sociales confunden. Ese es el problema. Bien, hasta mañana entonces.